Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Le damos la más cordial bienvenida a esta segunda parte de la primera jornada de este Congreso Internacional de Inteligencia Artificial y Tecnologías. Hoy día, durante esta jornada, vamos a tener nuevamente a dos profesionales con amplia experiencia. Vamos a tener también la mesa de ponencias en la que vamos a ver las primeras presentaciones, ¿cierto?, de colegas que van a presentar sus investigaciones o sus propias experiencias, ¿cierto?, a cargo, ¿cierto?, con uso de inteligencia artificial. Les agradecemos desde ya por ser parte de este encuentro transformador. Estamos seguros que estas instancias nos ayudan a construir nuevas formas de enseñar, nuevas formas de promover los aprendizajes en nuestros estudiantes, tanto para la docencia universitaria como en la docencia en general, ¿cierto? Y en este contexto especialmente de transformación digital. A continuación, voy a presentar a nuestro tercer ponente, nuestro tercer expositor, pero antes de eso quisiera recordarles que ustedes pueden acceder a todos los enlaces de este congreso en, perdón, utilizando, ¿cierto?, el Genially que ya les hemos compartido previamente y que ustedes aquí van a encontrar, ¿cierto?, los enlaces para acceder. Ustedes hacen clic aquí, por ejemplo, en jornada uno y van a poder, eh, ahí, van a poder visualizar, ¿cierto?, los accesos, los enlaces de acceso para cada una de las actividades que tenemos, ¿ya? Entonces, ahí desde ya pueden ustedes ingresar o también lo pueden para ya el día de mañana, en jornada 2 también pueden visualizar cada una de las actividades, ¿ya? Así que solo recordar que desde ese enlace ustedes van a poder acceder y también van a encontrar luego ahí las grabaciones de cada una de estas ponencias, de cada una de las actividades que se van desarrollando en este congreso. Entonces, les recuerdo que idealmente puedan que dejen sus preguntas en el chat. Este se encuentra habilitado para que ustedes puedan dejar sus preguntas y entonces voy a presentar a nuestro expositor. Él es Domingo Borba, un muy buen amigo y además Domingo es escritor, es orador de charlas TED, es docente, es doctor en educación y magíster en educación especial, magíster en dirección y gestión de centros educativos, licenciado en educación. Él posee un diplomado en docencia y didáctica universitaria, diplomado en gestión de ambientes virtuales de aprendizaje. Le otorgaron el título de doctor honoris causa en la tercera cumbre continental de educación por la paz realizada en México y doctor honoris causa en educación superior por parte del Centro de Asesoría Profesional Paulo Freire y las Asociación de Educadores de Latinoamérica y del Caribe en México. Fue reconocido con el Global Teacher Awards y el galardón Dr. Alfonso Alcalá. La presentación de domingo se titula, ahí está, La inteligencia artificial como palanca para derribar barreras para el aprendizaje y la participación. Así que estamos atentos aquí a la presentación de domingo, muy expectantes, y les recuerdo que puedan ir dejando sus consultas en el chat, ¿ya? Así que ahí ya está habilitado el chat para que ustedes puedan ir eh, escribiéndonos y nos puedan ir contando también desde dónde se nos están conectando. Domingo, sin más preámbulos, te escuchamos atentamente.
Excelente, muchas gracias. Primero que nada, buenos días, buenas noches, buenas mañanas, según corresponda. Tenemos un público internacional de distintas partes del mundo, así que aprovecho a felicitar a la organización del evento también. Y antes de comenzar, les voy a hacer algunos comentarios generales que creo que son importantes, entendiendo además la temática que nos convoca el día de hoy. Lo primero es, voy a tratar de ser lo más inclusivo en la oración de la presentación, así que también vamos a tener un formato que podemos ir conversando e interpelando invitados e invitadas a escribir en el chat para conversar sobre eso, pero entiendo que quizás una persona con baja visión o ciega pueda estar escuchando esta conversación, así que voy a ir haciendo descripción también de los gráficos, tratando de alcanzar una perspectiva inclusiva de esta ponencia. Y hablando de perspectiva inclusiva, es fundamental que lo tengamos en cuenta a lo largo de toda la conversación. Nos vamos acercando en función de los estudiantes, del público que tenemos. Pero sin más, vayamos a la presentación y invito nuevamente a que cualquier duda, consulta, aporte, discrepancia que tengan, la puedan ir plasmando en el chat. Diseñé la conversación en dos grandes momentos. Un primer momento es quizás un poco más teórico, que invita a la reflexión, y un segundo momento súper práctico, porque entiendo que quizás más a la tarde tengan clase, o quizás mañana también tengan clase y decidan y necesiten llevarse algunas herramientas bien específicas, las cuales ya les comento que traté que fueran todas gratuitas, pero quienes estamos en el mundo de la tecnología sabemos de que es gratuito hoy, quizás mañana haya que pagar algún monto. Pero en principio, a la mañana del día de hoy, las herramientas eran gratuitas. Así que sin más, voy a compartir pantalla. También les comento de que adicionalmente a la videograbación, que es lo que comentaba Beatriz, vamos a agregar la presentación. Así que ahí también vamos a estar atendiendo un poco lo multimodal por si alguien quiere revivir la presentación en modo escrito o si alguien quiere ver la grabación a otra velocidad. También admito que soy un uruguayo que habla muy rápido, así que voy a estar también ahí midiendo, pero por suerte las nuevas tecnologías también nos permiten acelerar o desacelerar los videos, lo cual también aporta a una perspectiva inclusiva. En esta conversación de inteligencia artificial quiero destacar de que tenemos también algunos participantes que están utilizando el tomador de notas de inteligencia artificial que también aporta a la inclusión. Así que bienvenidas esas prácticas que suman a poder, en vez de escucharme, ver el resumen que haga alguna inteligencia artificial que ya vamos a ir mencionando. Voy a compartir pantalla entonces. Estamos por aquí, como bien mencionaba Beatriz, la idea de hoy es poder trabajar un poquito la inteligencia artificial como palanca para derribar barreras para el aprendizaje y la participación. Y fíjense que ya el título dice bastante. No es la inteligencia artificial como una herramienta más que vamos a utilizar por moda, porque todo el mundo la menciona, sino que es una herramienta que va a tener un potencial, y fíjense que no es la inteligencia artificial como varita mágica para derribar barreras. No tenemos varitas mágicas. Si alguien las tiene, nos las comparte. Todos queremos hacer nuestras prácticas educativas más inclusivas. Lo que vamos a hacer con la inteligencia artificial es potenciar, apalancar los procesos de inclusión para tratar de derribar estas barreras o de poderlas mitigar al máximo. En pantalla estamos viendo la template del Congreso y estamos viendo el título, una bandera uruguaya, mi nombre, Domingo Borba, y el logo de inclusión de personas en situación de discapacidad, que es el que está vigente en la actualidad. Y cuando uno habla de personas en situación de discapacidad, cuando uno habla de inclusión, se escuchan muchos mitos. Algunos son neuromitos, otros tienen que ver con repeticiones que quizás ya no estén vigentes. Así que el día de hoy lo que les traje también fueron algunas cifras. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que ser muy objetivos al momento de hablar
de discapacidad, al momento de hablar de inclusión, al momento de hablar de barreras para el aprendizaje y la participación. En pantalla estamos viendo un gráfico circular o de torta, en la cual se ve claramente representado que el 15% de la población a nivel mundial presenta o se encuentra en alguna situación de discapacidad. Además, quisiera sumar el comentario de que en la prevalencia de la discapacidad es mayoritaria en los países en desarrollo. ¿Por qué traigo estos números? Porque estos números también inciden en educación. Estos números también nos acercan a escuchar esos comentarios de ahora tengo más estudiantes que, y eso es interesante porque tiene una doble lectura. Una lectura es hay más personas en situación de discapacidad y la otra lectura es hay más diagnósticos. Varias cuestiones. Lo que sí es seguro y podemos dar como dato objetivo es que más personas en situación de discapacidad están llegando a nuestros centros educativos. No necesariamente porque haya más diagnósticos, sino porque el mundo ha girado, el mundo ha cambiado y el mundo se acerca más a un modelo social de la discapacidad en donde las personas logran participar, logran empoderarse, logran tener las herramientas necesarias para que lleguen a cada uno de nuestros salones. Antes, las personas en situación de discapacidad quedaban recluidas a alguna parte del hogar, tristemente no salían, no tenían acceso ni a tener amigos, me refiero a una vida social, tampoco a una vida educativa y mucho menos alcanzar una adultez en la cual pudieran desenvolverse como adultos desde la autonomía. Avancemos un poquito más en la presentación. Fíjense que estamos hablando de cómo el mundo ha cambiado, cómo se han incorporado nuevos modelos, cómo las personas en situación de discapacidad y con otras barreras para el aprendizaje y la participación están llegando. Y allí quería compartir con ustedes el material de Agustina Palacios, que si no la conocen, la tienen que investigar. Ella en su trabajo titulado El modelo de discapacidad, orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre las personas sobre los derechos, perdón, de las personas con discapacidad, ella menciona que tenemos tres modelos. El primer modelo, que está un diagrama en pantalla, donde vemos que las personas en principio sin discapacidad están todas juntas y las personas que presentan alguna discapacidad están por fuera. Ese modelo que pertenece al paradigma de la exclusión, que se llama modelo de prescindencia, esperamos, buscamos, nos preocupamos y nos ocupamos porque ya no se encuentre presente en ninguna parte del mundo. Por ahí alguien comenta, favor de proyectar las diapositivas. ¿Me confirmás, Beatriz, que se están viendo? Sí, sí, Ah, se bien, están perfecto. viendo. Bien, entonces seguramente debe ser un tema local de poder, por ahí, Geraldo, de Quiz- poder poner la visión de pantalla. Quizás, Domingo, puedes dejar de compartir y volver a compartir. Quizás así también se le Me puede encanta. cargar. Por ahí dejé de compartir y por ahí volvemos a compartir. Perfecto. Entonces, tenemos el modelo de presidencia, que es el que buscamos que ya no se encuentre presente, que es fundamental que estemos atentos con esto, porque a nivel internacional somos muy optimistas y decimos que no, pero la realidad es que en algunas partes del mundo todavía se sigue excluyendo a las personas en situación de discapacidad. Luego el modelo se fue modificando y se convirtió en un modelo más médico o rehabilitador. El modelo médico rehabilitador ya tenemos a las personas en situación de discapacidad dentro de la sociedad, pero las tenemos agrupadas entre ellas. A eso le decimos integración. Esto sucede y la realidad es que estamos en una transición entre este modelo y el siguiente. No, acá no estamos haciendo juicio de valores, sí estamos diciendo de que las personas tienen derechos y que además construir autonomía, construir diversidad, construir inclusión nos invita a todos a tener una sociedad mucho más participativa. Bien, Gerardo, por ahí comenta que ya puede ver la pantalla, me alegro. Y el último modelo que estamos presentando en pantalla
tiene que ver con un diagrama en donde todos están presentes y este es el modelo social el cual está asociado al concepto de inclusión. Entonces tenemos tres términos que tenemos que poder manejar con soltura, que son exclusión, lo que buscamos que no suceda. Los estudiantes tienen que llegar a las instituciones educativas. Integración, que tiene que ver con los estudiantes llegan a la institución educativa, pero ¿qué hacemos con ellos? Y inclusión, que tiene que ver con el estudiante logra ejercer al máximo su derecho y logra alcanzar, y acá voy a hablar más despacio, logra alcanzar el mayor grado de autonomía que le sea posible. El mayor grado de autonomía que le sea posible. ¿Qué significa eso? Que quizás el mayor grado de autonomía para alguna persona sea estar siempre en silla de ruedas. Quizás para otros siempre el bastón canadiense. Quizás para otros siempre un lector de pantalla. Y quizás para otros utilizar un tomador de notas como están utilizando en el chat, que registra todo lo que uno dice. Y quizás para otros necesiten la grabación porque Domingo habla muy rápido, lo vamos a escuchar más despacio. Y quizás otro necesite escucharlo más rápido. Lo interesante de la diversidad es que siempre nos invita a estar repensando la práctica docente. Esta conversación que vamos a tener hoy no ignora la realidad educativa de muchos países, no ignora la falta de recursos, no ignora algunas faltas de formación, todo eso lo tenemos presente. Pero el día de hoy me quiero posicionar, como diría Melina Furman, en el metro cuadrado del docente. ¿Cuál es el metro cuadrado? El metro de incidencia. Todo lo que no podemos hacer ya lo sabemos. Hoy los invito a pensar en lo que podemos hacer. Fíjense que ya estamos mitigando una de las faltas que dijimos. Hablamos de falta de formación. Estamos en un espacio de formación, en un maravilloso congreso internacional que propone trabajar la inteligencia artificial y las tecnologías, desde la práctica, desde la teoría, desde distintos espacios. Así que bienvenidos también a Habitar y felicitaciones por estar hoy aquí presentes. Avancemos un poquito más. Hablamos también, vos y Ainscon hablan de barreras para el aprendizaje y la participación. Y ahí en pantalla aparece el dibujito de una barrera. La barrera es bien interesante y me gusta mucho la analogía de la barrera porque sucede lo siguiente. Hay un psicólogo español que si no lo conocen, lo tienen que conocer, que se llama Antonio Boliches, que él trae algo bien interesante, no habla de barreras, habla de muros, y él dice, el muro no está para frenarte, el muro está para preguntarte cuánto deseas pasar al otro lado. Si mi deseo por pasar al otro lado es lo suficientemente fuerte, conseguiré una escaleras, voy a saltar el muro, voy a buscar distintas estrategias para pasarlo. Y creo que con la barrera sucede lo mismo. La barrera nos detiene, nos frena, nos pausa. Pero nosotros, ¿qué buscamos? ¿Cuál es nuestra intención con estos estudiantes? Que alcancen su proyecto de vida, que sean mejores ciudadanos, que puedan hacer su aporte a la sociedad, etcétera, etcétera. En ese cometido, los y las invito a que podamos saltar estas barreras. Saltarlo no es fácil, saltarlo no es un trabajo individual, saltarlo es algo que nos va a costar, pero que les aseguro que vale la pena. Y por allí, Ainscon y Bot nos trae como definición de BAP, vamos a utilizar como sigla de barreras para el aprendizaje y la participación, que son todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan en pleno el acceso a la educación, a las oportunidades de aprendizaje, niños, niñas, jóvenes en general, y se encuentran en interacción entre el alumno y su contexto. Y esto me viene de maravilla porque refuerza el modelo social que acabamos de conversar. ¿Por qué? Porque en el modelo social el problema no es la persona, sino que es la sociedad. Ejemplo, si nosotros tenemos una persona que se desplaza en silla de ruedas y estamos en el modelo rehabilitador, el problema es la persona, por lo cual la persona va a tener que utilizar, por ejemplo, un exoesqueleto robotizado que lo ayuda a caminar. Por otra parte, si estamos en el modelo social,
entendemos que el problema no es la persona, el problema es la estructura, por lo cual la solución no va a ser que la persona cambie. La solución va a ser aceptar a la persona y hacer que la estructura cambie. Por lo tanto, una rampa. Y ahí tenemos un cambio de mirada que es fundamental. Quizás en educación tendríamos que hablar de la adaptación de algunas mallas curriculares, de algunos planes y programas, que sabemos que son lentos, pero empezar a planear estos cambios para poder atender a todos los estudiantes y para poder adelgazar, achicar estas pequeñas barreras o no tan pequeñas que muchas veces se entreponen entre los estudiantes y sus objetivos. Una posibilidad de mover estas barreras, por allí Cabero nos traía el aporte de las tecnologías de la información y la comunicación a la educación inclusiva. Fíjense que el abordaje que estoy haciendo es de lo general a lo particular. Arranqué hablando de discapacidad, voy acercándome a los modelos, ahora voy a incluir las tecnologías y después vamos a hablar de inteligencia artificial, que va a ser el foco particular. Algunos puntos. El primero es, propicia el diseño universal. Es muy fácil cambiar de Arial 12 a Arial 24 con interlineado 2. ¿Por qué? Porque eso quizás atienda a mi estudiante que tiene baja visión. Muy sencillo, muy rápido. Por otra parte, aminora la brecha digital. Como brecha digital vamos a entender el marco que propone que tenemos tres tipos de brechas digitales: la brecha de acceso, la brecha de uso y la brecha de calidad de uso. La de acceso es más difícil de mitigar porque uno debería andar regalando dispositivos y eso en este mundo capitalista es un poco más complejo. Ojalá podamos en algún momento, pero nos invita a pensar las otras dos brechas, la de uso y la de calidad de uso. Fíjense que muchos de nosotros seguramente tengan por allí algún dispositivo celular que me diga: no, Domingo, esto ya no funciona, es de baja gama, en desuso. Bueno, les comento que ese celular se podría convertir de manera muy sencilla en un traductor de texto a voz. Se le desinstala todas las aplicaciones y se lo deja con esa única función. Estamos aportando un mundo más sostenible y estamos aportando una tecnología que podría generar un proceso, o por lo menos parte de un proceso de inclusión para una persona eh, con múltiples factores, con un dispositivo que ya no estamos utilizando. Los invito a repensar estas cuestiones. Por otra parte, favorece la atención personalizada. No quiero mencionar números, pero si pensamos a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, tenemos entre 30 y 60, 70 estudiantes en un aula. Algunos más, algunos poquito menos, pero más o menos los promedios rondan en esos números. ¿Cómo podemos personalizar el aprendizaje con tantos estudiantes? Vuelvo a mi metro cuadrado, la tecnología, y ahora con el uso de inteligencia artificial vamos a ver algunas aplicaciones que nos pueden ayudar. Y subrayo, nos pueden ayudar. Nada es mágico, ojalá, pero no hay magias en este sector. Por otra parte, generar inclusión social de diferentes colectivos. El poder trabajar en inclusión, en atención a la diversidad, como mencionaba, no es un trabajo en solitario. Voy a tener que conversar con la familia, voy a tener que conversar con el centro de atención en el caso que lo tenga, voy a tener que trabajar con expertos que me puedan ayudar, que me puedan guiar, pero sobre todo, ¿saben con quién voy a tener que trabajar? Con la persona. ¿Por qué? Porque solo Beatriz sabe cómo ella aprende, por lo cual no voy a salir al mundo a preguntarle cómo aprende Beatriz. Le pregunto a Beatriz. Y eso que quizás parezca casi que absurdo que lo esté diciendo en un congreso internacional, muchas veces lo salteamos y lo salteamos porque nos quedamos con el diagnóstico. Y dice: no, tal cosa, tal otra, tal otra. Pero nos perdemos en ese diagnóstico, como que nos tapa la vista esa hoja y nos olvidamos que tenemos una persona enfrente, que tenemos que construir una relación con esa persona y que no importa el diagnóstico que sea,
nadie sabe más de esa persona que la propia persona. Entonces, completar este puzzle de trabajo, donde rescatamos todas las miradas, donde rescatamos todas las voces, es fundamental. Y eso nos invita a tener procesos de inclusión que sean reales. Si no, vamos a terminar teniendo un estudiante que en la universidad, en la secundaria o en las escuelas logra aprender, logra interactuar con sus compañeros, pero cuando sale del centro educativo vuelve a ser una persona excluida. Vuelve a ir a un restaurante y que cuando pregunten qué van a comer, el madre o padre tutor responde por ellos, quitándole la voz. Entonces, si nosotros no logramos un trabajo integral con todos los actores, estamos trabajando a medias. Así como pensamos en los contenidos y decimos, bueno, ahora que sabés cuáles son los componentes de una computadora, estudialo. Y ese estudialo implica un trabajo en el hogar de refuerzo. También pensemos en los procesos de inclusión, que los estudiantes sigan incluidos en todos los aspectos. Eso va a potenciar al centro educativo y va a potenciar a la propia persona. Avancemos un poquito más. Si hablamos de tecnologías, tenemos que hablar del concepto de rampa digital. ¿Qué es la rampa digital? Es software, pero que también puede ser hardware, que ayuda a la persona en situación de discapacidad a acceder al dispositivo. Yo no puedo estudiar de un video, no puedo ver la grabación de este congreso si yo no puedo acceder al dispositivo, porque no puedo acceder al Genially que maravillosamente nos facilitaron, no puedo hacer un clic. ¿Y qué sucede ahí? Tenemos un problema de lo que llamamos interfaz. Entonces, la rampa digital viene para hacer, en pantalla tenemos una representación de una rampa física que está construida por distintos software para acceder a dispositivos. Una rampa digital muy popular, ¿saben cuál es? El lector de pantalla. Si yo no tengo un lector de pantalla y tengo baja visión o soy ciego, no voy a poder acceder al dispositivo. No va a haber forma. A menos que reduzca mi nivel de autonomía y le pida a alguien que lo haga. Pero recuerden durante toda la conversación, buscamos el mayor grado de autonomía de las personas. Y eso es difícil muchas veces porque las familias, y esto no pasa a todos los padres, madres y demás, nos olvidamos que en algún momento no vamos a estar. Y eso se refuerza en el caso de las personas en situación de discapacidad porque aparece un factor muy conocido que es la sobreprotección. Y ahí tenemos otra barrera que tenemos que lograr deconstruir con las familias. Sí puede, claro que puede utilizar la computadora solo o sola. Quizás no de la misma forma que la utilizo yo, quizás de otra, pero mostrarles, acompañarlos. Avancemos un poco más en la presentación. Recuerden que pueden dejar sus dudas, comentarios en discrepancia también. Siempre es interesante el intercambio. Por allí, fíjense que venimos hablando de tecnología, pero el uso de tecnología no tiene que ser porque sí, tiene que ser en un marco y tiene que ser desde una mirada. Por allí, Carmen Alba Pastor trae lo que llamamos el DUA, que es el Diseño Universal del Aprendizaje, que se los quiero mencionar como una herramienta muy potente para pensar lo que hacemos y también para acercarles una herramienta práctica. El DUA por allí trae un principio que es el de motivación, que tiene que ver con captar el interés, buscar generar el esfuerzo en los estudiantes, la persistencia, la autorregulación. Fíjense que hoy hablaba de un lector de pantalla y quienes hayan pasado por la experiencia, es un poco desgastante las primeras 3 4 sesiones con el lector de pantalla, porque lee todo, todo lo que está en la pantalla. Entonces ahí la autorregulación nos puede ayudar en combinación con el esfuerzo y la persistencia a poder utilizarlo. Porque lo primero que llega siempre es el rechazo. Yo no quiero verme diferente, pero no quiero verme diferente porque acepto la concepción histórica que ha tenido el ser humano. El día que entendamos que cada uno se puede ver como quiere y puede utilizar lo que quiere, vamos a tener un punto de favor a la diversidad y eso nos va a ayudar a generar mejores procesos de inclusión. Un segundo punto que aparece en pantalla es la representación. Cómo trabajamos la percepción, el lenguaje, los símbolos, la comprensión.
Hoy, hace algunos minutos, hablé de pasar de un Arial 12 a un Arial 24 con un interlineado doble. Y si bien no los veo, muchos de ustedes también catedráticos habrán dicho, pero eso no cumple normas APA. Y es verdad, no lo cumple, pero en procesos de inclusión estamos hablando de me interesa que el estudiante acceda y no me voy a preocupar tanto por la forma. Quizás es en parte texto, quizás son pictogramas, quizás inclusive agrego emojis. Todo en función de que mi estudiante pueda acceder a esa información. Y allí aparece esta idea de mejorar la comprensión, de usar símbolos, de cambiar el lenguaje. Como último punto, el DUA trae el elemento de la acción y la expresión. Incorporar lo físico, incorporar o buscar distintas formas de alcanzar la expresión y la comunicación y sobre todo trabajar desde las funciones ejecutivas. Esto quienes están en educación primaria lo habrán escuchado muchas veces. Es que fulano no dice nada, no se puede comunicar. Y cuando escuchamos eso es, bueno, tenemos que profundizar en qué significa comunicarse y tenemos que profundizar en trabajar con fulano para lograr encontrar un medio de comunicación. Si no logramos una comunicación, no hay forma de que suceda nada. Imagínense en este evento. Si desde la organización no les hubieran mandado los enlaces, ustedes no estarían acá. Si Beatriz no se hubiera coordinado conmigo, igual que el resto del equipo, para ver los aspectos operativos, yo no estaría acá. Entonces, ese factor comunicación es fundamental, es imprescindible. Si no tenemos comunicación, nada va a funcionar. Y algunos de ustedes estarán diciendo, bueno, Domingo, qué lindo que suena, pero ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos adelante? En el cómo lo llevamos adelante, les quería compartir esta herramienta que se las facilité en código QR, pero que también después la pueden encontrar con el link. Recuerden que la presentación va a quedar en el Genially. Esto es en la Junta de Extremadura, en Europa, lo que hicieron fue, tomaron el DUA y crearon una lista de verificación, una especie de checklist para poder fijarse qué tanto nuestros materiales cumplen con el DUA. Y yo ahí los invito a que tengamos esta mirada formativa de la evaluación. No evaluemos nuestro trabajo para decir qué bien o qué mal. Evaluemos para decir dónde podemos potenciarnos, que es ese el título de la diapositiva. Un instrumento para potenciarnos. Decir, a ver, ¡ah! No me di cuenta. ¿Qué letra tan pequeña estoy utilizando? Listo, lo cambio. No me di cuenta, en un curso de 3 meses, una especialización, un diplomado, nunca les puse un video a los estudiantes. No atendía a lo multimodal. Y fíjense esto qué interesante. ¿Vieron Zoom? Bien. Zoom, cuando te devuelve la grabación, te da 3 archivos. Uno de texto que recoge lo que sucedió en el chat, uno de audio y uno de video. Y acá les hago la pregunta de autorreflexión para cada uno y cada una. ¿Cuántos de ustedes suben los 3 archivos? Porque les comento y ya me acerco un poquito más a la cámara acá en confianza, la mayoría sube solo la grabación. Y no requiere más que subir los 3 archivos para que la persona si quiere escuche el audio. Estamos en el mundo de los podcasts. Capaz que podemos incorporar esa idea. Capaz que podemos tenerlo en mente. Y pensando en potenciar nuestro trabajo, además de esta checklist del DUA, les quería compartir un pequeño modelo de intervención, que en un segundo lo voy a dejar en pantalla, que se llama AirDirect, que nos trae estos 7 pasos para trabajar con personas en situación de discapacidad. Primero, evaluar las competencias iniciales e intereses, qué es lo que puede hacer, porque lo que no puede hacer, ya lo dice el diagnóstico. Por lo general el diagnóstico se basa en lo que no. Así que nosotros busquemos lo que sí. Relacionemos esos intereses con esas competencias para aumentar motivación. Diseñemos la propuesta con la persona. Con la persona. Facilita muchos procesos. Implementemos esa propuesta, reflexionemos sobre ella, evaluemos cómo nos fue
en esta puesta en práctica con la persona. ¿Qué fue lo que funcionó? ¿Qué fue lo que no funcionó? ¿Qué entendiste? ¿Qué no entendiste? Yo te lo traje impreso, capaz que te lo tuve que haber traído digital. Y el último punto, y ahí también los invito a que formen parte de las próximas sesiones del Congreso, que es compartir. Es fundamental comenzar a compartir prácticas reales. La teoría está bien, maravillosa, pero también es necesaria la parte práctica. ¿Por qué? Porque en la parte práctica es donde nosotros encontramos los aspectos que muchas veces a la teoría le falta. No podemos teorizar cómo trabajar con una persona con trastorno de déficit atencional e hiperactividad, porque no hay un representante único. Yo voy a trabajar con fulano que tiene eso y que tiene un montón de otras cosas. No es solamente ese diagnóstico o esa etiqueta. Y si vamos al mundo físico, les comento que las etiquetas como que raspan, ¿no? Uno termina cortando la etiqueta. Así que hagamos lo mismo en educación. Saquemos las etiquetas. Hasta acá la parte teórica que quería compartir con ustedes, así que vamos a ver si en el chat tenemos alguna consulta, tenemos varios comentarios, es interesante el punto de vista, por ahí concuerdan también con esto de promover mejores espacios de inclusión, quizás prolongar el DUA, me encanta, ahí va bien Marisol, me encanta la idea, invitados también a trabajar con el DUA y hacer las adaptaciones necesarias para el mundo universitario en las distintas modalidades. Aquí hay Me una encanta. pregunta, Domingo, que Adelante. dicen, ¿cómo aplicamos una metodología con alumnos con déficit atencional? Buenísimo. Ahí como varias cosas. Lo primero es, cuando hablamos de metodología, estamos hablando de que la metodología tiene un método, el método sigue pasos, y eso no se divorcia o no se separa directamente de una persona con déficit atencional. Quizás, y acá habría que ir como al mano a mano, voy a poner un ejemplo. Quizás se entiende que una persona con déficit atencional es porque no logra focalizar. Este podría ser uno de los factores que puede estar presente, pueden haber otros. Imaginemos que no logra focalizar. Bueno, pensemos en metodologías que propongan actividades cortas. Por ahí tenemos el método Pomodoro, o tenemos el time blocking, o tenemos otras metodologías de gestión del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En mi aula voy a proponer actividades que no sean más extensa a 15 minutos. Y cada consigna va a ser una parte, realizamos, después vamos a hacer una actividad para movernos quizás, una especie para poner el cuerpo en movimiento, porque muchas veces el déficit atencional se está con algún factor de hiperactividad o con algún factor que también tenemos que lograr potenciar. Entonces, actividad corta, 15, 10 minutos. Voy a una actividad con movimiento. Por ahí mencionan las metodologías activas, debates, estudio de casos, eh, aprendizaje basado en problemas. Todo esto, si lo cruzamos con alguna metodología de manejo del tiempo como Pomodoro, como Time Blocking, como otras, logramos que se pueda dividir la actividad en pequeñas actividades para ir haciendo foco en cada una de ellas y entre medio generar actividades de movimiento. Movimiento físico o movimiento cognitivo, adivinanzas, puzzles, esas cosas que no requieren mucho tiempo, pero que sí suman un montón al momento de desconecto con esto, desconecto con lo teórico de la clase, conecto con el puzzle y después vuelvo a conectar con lo otro. Muy bien, entonces quizás avanzamos un poco más y si surge alguna otra consulta la incorporamos al final. Y acá viene la parte súper práctica que decidí llamarla valija de herramientas. ¿Por qué valija de herramientas? ¿Por qué? Porque si yo tengo que clavar un clavo, voy a mi valija y no agarro el destornillador. El destornillador está allí, lo que hago es agarrar el martillo. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy evaluando la pertinencia. Con estas herramientas va a ser lo mismo. Yo voy a mencionar en unos 13 minutos mucha cosa, pero ustedes después van a ir decidiendo qué es lo pertinente para cada uno de los momentos. Por ahí Marisol mencionaba Kahoot. Buenísimo. Kahoot es una muy buena herramienta, pero quizás no tenga pantalla.
entonces quizás en vez de utilizar Kahoot, utilice Quizzes, o quizás alguna más de la que vamos a mencionar. Pero de vuelta, lo importante del docente es tener esta valija lo más completa que pueda para que al momento de decidir cuál utilizar pueda tomar la mejor decisión posible. Y ese momento de evaluar la pertinencia, ¿saben algo? Solo ustedes la pueden evaluar. Nadie puede venir y decirle, utiliza esto que te va a funcionar. De vuelta, si hablamos de diversidad, estoy hablando de, tengo un estudiante con síndrome de Down X, tengo un estudiante con síndrome de Down Y, misma universidad, misma clase, no va a ser lo mismo. Ninguna herramienta va a hacer o se va a poder replicar de manera directa. Entonces, un amigo conocido en la presentación lo que hice fue poner el nombre de la herramienta y una pequeña descripción para pensar también en el posteriori de la presentación y que ustedes tengan las diapositivas con algo. Y fíjense que el chat GPT, pensado desde un tutor virtual que nos puede ayudar, ahora si no vieron su versión para trabajar mediante audio en los celulares, es maravillosa, realmente muy inclusiva. Puede brindar mayores explicaciones, detalles, responder preguntas en tiempo real, adaptarse a las necesidades del usuario. Sin duda, esto es con manual en mano. No le digamos, ah, bueno, de ahora en más no te voy a explicar de vuelta, porque entiendo que este estudiante necesita 5 veces que le explique las cosas. Le dejo el chat GPT. Mala idea, mala idea. Esto no es para dejar el trabajo docente, esto es para fortalecer. Quizás en grupos le puedo decir, pregúntale al chat GPT a ver qué te responde. Y le enseño a hacer un prompt. Prompt es la instrucción que le damos a la inteligencia artificial y es fundamental cómo la escribimos o cómo la decimos de manera oral. Así que esto también tenemos que trabajarlo con los estudiantes, cómo interactuar con las inteligencias artificiales. Porque ¿saben algo? Si no lo notaron, la inteligencia artificial está en todos lados. Si nosotros como docentes no atendemos cómo trabajarla, los estudiantes van a encontrar trabajarla como puedan. Y el como puedan implica poca transparencia, a veces hacernos trampas en las pruebas y otros usos que no serían éticos. Así que bienvenidos también a trabajar el uso ético de cada una de estas herramientas. Nosotros y con los estudiantes. Construyamos una sociedad que sea inclusiva desde todos los lugares. Avanzo con otra herramienta. Grammarly también es una muy buena herramienta que nos ayuda a mejorar la escritura académica, corrige errores gramaticales, ortográficos. Y ahí usted mira, bueno, Word también lo hace. Sí, sí, es verdad que también lo hace. Pero acá es mucho más preciso. Utiliza inteligencia artificial, recuerden que ese es el foco de la conversación. Así que los estudiantes pueden hacerlo la cantidad de veces que crean necesario y van a recibir una retroalimentación. Algo que es transversal a todas las inteligencias artificiales es que no se cansan. Yo, Domingo, con el mejor de los ánimos, entusiasta, a la séptima, octava vez que explico algo, por más que siga siendo optimista, voy a estar cansado, porque soy un ser humano. En cambio, la inteligencia artificial te lo va a explicar 10 millones de veces con todo el ánimo del mundo y de todas las formas posibles que se le ocurra, que son infinitas. Así que aprovechemos lo que tiene sentido aprovechar de cada uno de estos recursos. Avancemos un poquito más. Por otra parte, tenemos Wolfram Alpha, que es una herramienta muy interesante para resolver problemas matemáticos, científicos en general. Cuando digo científicos, teniendo en cuenta que tenemos un público internacional, cuando digo científicos me refiero a problemas de las ciencias básicas, física, química, de ese tipo de problemas que colabora bastante. Y lo interesante es que trae unas explicaciones que uno dice, wow, creo que hasta que explica mejor que yo. Entonces tenemos ahí dos aprendizajes, dos momentos, y nuevamente la inteligencia artificial no se cansa. Así que podemos pedirle la cantidad de veces que nos explique de distintas maneras, aplicando distintas propiedades, distintos ejemplos. Por otra parte tenemos Otter AI, que lo que hace es una transcripción en tiempo real de clases, conferencias, y esto ayuda a personas que quizás tengan alguna dificultad auditiva o que no puedan tomar apuntes
a la velocidad que las personas hablan. También tenemos herramientas en Zoom, tenemos subtítulos, un montón. Yo hoy traté de ponerle un poco de diversidad a lo que les traía y por eso les estoy trayendo algunas que seguro no han escuchado, porque las populares ya las conocen. Así que les traje un poco para abrir el abanico en algún sentido. Después tenemos Killbot, que está muy lindo porque nos ayuda a parafrasear, a resumir texto y esto los estudiantes lo pueden utilizar, por ejemplo, para simplificar. Hay un concepto que se utiliza mucho en Europa que es el de lectura fácil y tiene que ver con rescatar las ideas principales de un texto y adaptarlo para que una persona lo pueda comprender en esencia. Killbot lo hace automáticamente. Entonces, si tengo algo que es de lenguaje muy técnico, muy complejo, y quizás en los primeros años de universidad, que los estudiantes quizás no estén con el nivel o que quizás presenten alguna dificultad de aprendizaje específica, también genera un proceso de inclusión bien interesante el poderlo utilizar, porque de vuelta genera autonomía. Recuerden que nosotros seguimos buscando el mayor nivel de autonomía para los estudiantes. Por otra parte tenemos Notion o Notion AI, que lo interesante es que combina muchas inteligencia artificial, muchos formatos de inteligencia artificial para organizar. Crea resúmenes, gestiona la información. Fíjense que cuando vamos a una biblioteca física, ¿cuál es el éxito de las bibliotecas físicas? Que estén organizadas. Por lo cual, quienes tienen esas carpetas de descargas en las computadoras interminables, quienes tienen ese escritorio lleno de archivos, que todo parece que fuera útil, pero tenés tanto que no lo puedes organizar. Bueno, esta es una inteligencia artificial que nos puede ayudar a enfocarnos y fíjense que hoy el compañero hablaba Juan, nos hablaba un poquito de la déficit atencional. En el caso de lo digital, esta podría ser una muy buena herramienta para ayudarlos a organizar, porque organizar ayuda a enfocar. Estoy en esto, no estoy en aquello. Por otra parte, Socratic, que es una herramienta de Google, que está bien interesante porque es una alternativa a Kahoot, a Quizzes. Podemos generar preguntas académicas, podemos tratar de dividir problemas complejos para mejorar la comprensión. Así que diría yo que es una muy buena herramienta que podemos incorporar a todos los niveles educativos. Por otra parte, el tutor ahí, que lo que hace es ofrecer explicaciones personalizadas. Uno accede a él en su versión de tutor digital accesible y lo que hace es usar más o menos lenguaje técnico en función del formato en el que lo pueda configurar. Entonces uno puede arrancar en un formato que no sea técnico, como para entender el concepto, y después ir buscando formatos más técnicos, porque también es importante. Uno no dice el programa, dice el software, porque también hay una diferencia. Pero en general todos dicen programa. Digo porque cuando estamos haciendo un curso vinculado a la informática es importante saber la diferencia. Entonces nos podemos ir acercando en distintos formatos. Después, Hugging Face, que van a ver que sirve para muchas cosas. Yo traté de descentralizar en inclusión y diversidad. Esto lo que nos hace es, nos ofrece muchos modelos de procesamiento del lenguaje natural y eso nos permite que podamos adaptarlos a las necesidades específicas. Generar asistentes educativos personalizados, pero no con la información que viene desde la web, sino la que nosotros le cargamos. Entonces, imaginemos que Beatriz está trabajando historia y quiere trabajar la historia local chilena. No quiere hablar de algo mundial. Entonces, ella le va a cargar los documentos que ella está trabajando en su curso sobre historia chilena, historia de Chile. Entonces, él va a responder solo con esa información, cosa que nos sucede a los docentes. A veces encontramos información válida, pero no en el formato que lo queremos. Inclusive con el uso del español, ¿no? Que tenemos una diversidad bien interesante en cuanto al español en sí. Por otra parte, tenemos Kick Drive, perdón, que es bien interesante porque nos ayuda a generar dibujos interactivos. Esta es una muy buena opción para estudiantes que necesiten algún refuerzo más desde lo físico, desde lo visual, perdón, y que quizás desde lo físico puedan interactuar, puedan dibujar, puedan crear, como también como posibles productos a llevar adelante. Nerpud, que viene desarrollándose de una manera impresionante y con un crecimiento exponencial, que incorporó algunas herramientas de realidad virtual
vinculadas a la inteligencia artificial. Esto nos ayuda a trabajar más con estudiantes con alguna discapacidad cognitiva o física, porque logramos adaptar los recursos que tenemos por allí presentes. Herramienta conocida con un refresh gracias a la democratización de la inteligencia artificial. Por otra parte, un poco más específico, pero se los quería compartir. Por acá tendremos Dragon Natural Speaking, que lo que nos hace es ofrecernos distintas funciones de reconocimiento de voz. Entonces uno le puede dictar y vamos ahí generando una escritura. Para personas en situación de discapacidad motriz, esencial, fundamental, maravilloso. Hay otras, pero quise traerles versiones no tan comunes. Por otra parte, Easy Paisy ahí, que me encanta porque lo que hace es automatizar la creación de materiales educativos. ¿Qué es lo que hace? Uno le comparte un contenido, puede ser inclusive la propia actividad, y él lo que hace es generar distintas versiones de ella. Más simples, más complejas, con más partes, con menos partes. ¿Se acuerdan el ejemplo que hablamos hace un rato? De poder utilizar el método Pomodoro para dividir el tiempo y demás. Y dividir estas actividades lo podemos hacer con esta aplicación. En inteligencia artificial es muy, pero muy buena. Por otra parte tenemos Lookout, que es una aplicación que descargamos a teléfonos celulares o algunas tabletas, que está muy buena porque mediante el uso de inteligencia artificial y sobre todo la que es generativa, lo que hace es ayudar a las personas a desplazarse en el mundo. Entonces tenemos una persona con baja visión o con ceguera y esto lo que hace es monitorear lo que sucede y le va devolviendo lo que ve el celular, lo que ve la tablet. Entonces tenemos un asistente personal bien interesante en nuestros dispositivos celulares. CapCut, una herramienta que muchos utilizamos para hacer videos en TikTok y otros espacios, pero acá lo traigo como un potencial formato de video que además nos permite subtitular de manera muy rápida. Es uno de los mejores subtituladores que he visto, así que también los invito en su versión celular o escritorio, muy potente. Por otra parte, Enable vía Cam o EVA facial que para sus dispositivos móviles, que lo que hace es un sustituto del mouse. A veces tenemos una persona con alguna discapacidad motriz que no puede hacer uso del mouse convencional. Mediante el uso de la cámara se genera un puntero digital y la persona puede mover el rostro y de esa manera mover el puntero indicando dónde quiere hacer el clic. Hablamos de videos. Convertir texto en video, Lumen 5, calidad excepcional. Los invito a que la prueben. Las imágenes, muchas son creadas con inteligencia artificial, las que no son libres. Si el producto no te gustó, lo puedes editar como si estuvieras editando un PowerPoint. Así que también el uso es muy, muy democrático. Y por allí también cumpliendo con el tiempo, les quería dejar una reflexioncita que tiene que ver con un manual de formación de IBM de 1991. 1991. No es nuevo. ¿Y por qué se los traigo? Fíjense qué interesante. En aquel momento decían, para las personas sin discapacidades, la tecnología facilita las cosas. Para las personas con discapacidad, la tecnología hace que las cosas sean posibles. Entonces fíjense cómo pasamos de una posibilidad a un hecho con el uso de las tecnologías, recordando que la inteligencia artificial está en ese universo. Y de mi parte, cerrar con un agradecimiento enorme, invitarlos a entender de que la inclusión depende de todos y todas, y como decía Capitán Planeta, el poder es tuyo. ¿Qué implica el poder es tuyo? Ustedes tienen muchas herramientas que les dejé, tienen mi contacto por allí también. Beatriz y otros compañeros que se encuentran presentes saben que les respondo, saben que estoy del otro lado. ¿Por qué? Porque hicimos una conversación general. Finalizado el evento, ustedes van a tener a sus estudiantes particulares con barreras particulares. Así que ahí el poder es suyo en levantar la mano y preguntar, volver a estas herramientas, volver a estas conferencias. Está en ustedes buscar generar una perspectiva inclusiva y buscar incluir a todos y a todas en niveles, con barreras, ellos y nosotros como docentes,
que también es importante, hay una doble barrera allí, pero tenerlas en cuenta y buscar con esta idea de se puede. Siempre se puede. Dentro de nuestro metro de trabajo, nuestro metro de incidencia, pero siempre algo vamos a poder hacer. Y recuerden de que por algo les traigo Capitán Planeta, porque Capitán Planeta siempre era en conjunto. Nunca habían acciones en soledad. Y en procesos de inclusión, el trabajar con otro es fundamental. Siempre vamos a encontrar a otro para poder conversar. Vamos a retomar el chat. A ver, bueno, por ahí Catherine pregunta, ¿son todas de pago, requieren suscripción? Hoy comentábamos tras el escenario de que al momento son gratuitas, pero quizás en 2 minutos se vuelvan pagas. Vieron de que el mundo de lo digital es muy versátil y las herramientas van cambiando y van cambiando su formato para lograrse sostener. En principio busqué las que fueran gratuitas, pero bueno, tengan esa salvedad en cuenta. Creo que no hay más preguntas, pero bienvenida si hay alguna más. Tenemos algunos minutitos. Sí, bueno, tenemos algunas preguntas que nos llegaron internamente em, Buenísimo. bueno, primero que todo, ahí los comentarios, como tú los puedes ver, todos agradecen esta presentación que has mostrado, porque en realidad nos abre este abanico de herramientas de inteligencia artificial y les puede permitir, ¿cierto?, llevarse, como tú dijiste, esta maleta con aplicaciones que podríamos implementar. Respecto a las barreras para el aprendizaje, que por ahí también lo consultaron, ¿cómo podríamos eliminar o quizás disminuir barreras para el aprendizaje en contextos que son más vulnerables o que tienen recursos mucho más limitados, especialmente cuando el acceso a Internet es mucho más limitado, el acceso a los dispositivos? Buenísima pregunta. Y ahí fíjense que hasta cambio el tono de respuesta, ¿no? Lamentablemente, esa es una estadística que no quería compartir hoy, pero la traigo a modo de respuesta también. Ese 15% de personas en situación de discapacidad también se encuentran en una franja vulnerable económicamente. Esos son dos factores que se cruzan. Entonces, la mayoría de las personas en situación de discapacidad también son vulnerables económicamente, por lo cual este comentario que me estás haciendo es de todos los días y es un comentario que nos atiende a todos como sistema, como países, como ser humano. Ujú. Pero bueno, esa no sería nuestra zona de incidencia el día de hoy. Por lo tanto, les traigo algunas posibles soluciones caseras. La primera es esto de reutilizar dispositivos como celulares. Hay algunos celulares que nosotros decimos, bueno, ya no actualiza Android, quizás no le puedo descargar apps, quizás, bueno, una aplicación, les aseguro y me hago cargo, recuerden, Domingo Borba, me buscan por ahí y conversamos, pero me hago cargo de que cualquier dispositivo que funcione actualmente nos puede servir para generar un SAC, que es un sistema de comunicación alternativa aumentativa, que eso va a definir que la persona se pueda comunicar. Un dispositivo cualquiera. Tiene que poderse cargar, tiene que tener una pantalla sana, por razones obvias, pero ya con eso es más que suficiente porque le cargo una sola aplicación. De hecho, podemos conversar después por interno cómo eliminar todo el sistema operativo y dejar solo una aplicación, lo cual optimiza el rendimiento. Esa es una solución y ahí le cargo cualquiera de las aplicaciones. Y si ampliamos esa mirada, dejo solo el navegador web y dejo un celular que ya no va a tener una compañía, ya no va a servir como teléfono, pero sí va a servir para navegar en Internet. Entonces, ese estudiante va a poder acceder a cualquier sitio. Eso es como algo muy común y que sucede mucho, que es el reutilizar dispositivos. Lo mismo con las computadoras. A veces nosotros decimos, la RAM ya no me sirve, el disco duro es muy pequeño. Ese dispositivo se puede reutilizar para cualquiera de estas funciones que queremos hacer. Tenemos que configurarlo, tenemos que trabajar con la persona, pero podemos reutilizarlo. De hecho, acá en Uruguay conozco 3 experiencias seguras, una que tiene que ver con la reutilización de celulares, esto que estaba mencionando, y otros que generaron un espacio de informática que es solamente, o sea, exclusivo para las personas que tienen baja visión, porque la computadora lo único que hace es leer pantalla e entrar a internet. Nada más. No puedes instalarle un Word.
pero genera un proceso que es bien interesante y reduce esa primera barrera que tiene que ver con el acceso. Después, la otra parte de la pregunta tenía que ver con no tengo internet. Bien, eso es Ya. algo que también sucede. Muchas aplicaciones, y ahí me quedo con la palabra aplicaciones porque tienen que ver con Android o iOS, funcionan fuera de línea. No precisan tener acceso a internet. Así que también ahí podemos trabajar Pictodroid, por ejemplo, no precisa acceso a internet, entre otras que podemos utilizar sin internet. Pero de vuelta, todo esto se va a abrir en función de qué mirada le demos nosotros. En cuanto a un repositorio, porque también esto es una pincelada de herramientas, si quieren ver un repositorio potente, recuerden, Wiki Inclusión, todo junto. Wiki Inclusión es un sitio del cual formo parte, que somos varios profesionales a nivel internacional, que lo que hacemos es llevar herramientas que ayuden a los procesos de inclusión. Van a encontrar desde un video, un tip para comparar, para hacer esto con los celulares, hasta un esquema de qué es lo que implica un estudiante con espina bífida y qué estrategias podemos utilizar. O sea, desde marcos teóricos hasta cuestiones bien prácticas y otras experiencias. Wiki Inclusión, bienvenidos a acercarse. Buenísimo, muchas gracias, Domingo. Bueno, quizás complementando también con lo que tú mencionas, de pronto también las discapacidades no son visibles, ¿ya? O sea, también es importante recordar que muchos de nuestros estudiantes son neurodivergentes y que esos también de pronto presentan barreras de acceso en el aprendizaje porque aprenden de maneras distintas, ¿ya? Así que eso solamente. No sé si quieres dar algún comentario adicional antes de finalizar tu presentación. Sí, me encanta. Voy a sumar a esto que traes, Beatriz, y que tiene que ver con lo siguiente. Más allá de las etiquetas, más allá de los diagnósticos, que eso por lo general nos llegan, viene esta otra situación que tiene que ver con, tengo que conocer al estudiante. La única forma de conocerlo es en interacción con otro, y eso tiene que ver con salgo de mi zona de al lado del pizarrón, digamos. Tengo que empezar a generar vínculos con mis estudiantes para conocerlos, para entender esa neurodivergencia que aparece presente, que a todos nos llama la atención, a todos nos gusta, a todos estamos a fin de eso, pero la pregunta es, ¿cuánto de nosotros nos tomamos tiempo para pasar y decir, más allá de la consigna, ¿estás entendiendo la clase? ¿Me entendés cuando te hablo? ¿Mi dicción es buena? ¿Necesitas que hable más rápido? ¿Necesitas que hable más despacio? Esas son cuestiones que no requieren dispositivo, no requieren internet y que nos invita a repensar lo que hacemos. Muchas veces preguntamos, ¿entendiste? Y el entendiste tiene que ver con el contenido, no con la forma. Quizás en cuestiones de forma tenemos mucho que trabajar. Gracias a la inteligencia artificial, inclusive les puedo decir Suno, al cual le pueden agregar una letra y les hace una canción. Entonces uno puede atacar a todos los sentidos gracias a la inteligencia artificial y atacar a todos los sentidos es generar estudiantes que realmente puedan acceder a la información, que es lo que buscamos, ¿no? Si yo quiero ser crítico, ¿por qué soy crítico? Porque me hago preguntas. ¿Y por qué me hago preguntas? Porque conozco. Abramos el abanico para que ellos lo puedan ver. De mi parte, no mucho más, tampoco mucho menos. Les agradezco el espacio, felicito de vuelta a URLA por llevar estos procesos adelante, por ser vanguardista, y también felicito a las casi 100 personas que están conectadas en este momento, porque también están acá con una intención, están acá con un propósito, que es generar estos procesos de inclusión. Si no, hoy no estarían, y también felicito a quienes miren la grabación a posteriori, porque sabemos que siempre hay otras personas que quizás estén trabajando en este momento y también lo miran. De mi parte, agradecido eternamente. Muchas gracias, Domingo. Insisto, súper interesante lo que nos has presentado, sobre todo esta maleta de herramientas que nos podemos llevar y obviamente contextualizarla a promover aún más la inclusión, especialmente en educación superior, porque muchas veces en la escuela estos procesos ya se han ido dando y en educación superior como que ha costado un poco más que se generen. Entonces, es súper importante lo que nos has planteado hoy día. Así que te agradezco.
tu participación, tu disposición y obviamente la grabación de tu ponencia va a quedar, reitero, en el Genially, en el que le hemos compartido, en el mismo Genially en el que están todos los enlaces.